Lo hablábamos recién con el Pepe Mujica en la habitual columna que nos damos el gran placer de tenerlo como columnista todos los jueves, y hablábamos de esto, ¿no?, que se ha inoculado en la política argentina, que lo ha inoculado el PRO, Cambiemos, en el año 2015, que fue un factor fundamental para ganar las elecciones, que ha sido el odio en la política. El odio que empezaron a hacerlo y a ponerlo en práctica en Jujuy, porque recuerdo que los propios voceros de Cambiemos, en este momento se llamaba esta fuerza que ha pasado por tantos nombres, hoy por hoy Juntos por el Virus, ¿no? En esos momentos, uno de los voceros de Cambiemos, Joaquín Morales Solá, escribía en el diario La Nación que cuando aquella detención de Milagro Sala, como primera medida que tomó como a los pocos días de haber asumido Gerardo Morales, se basaba precisamente en el odio que Gerardo Morales le tenía a Milagro Sala. Y me acuerdo que lo escribía y lo contaban de esa forma: el odio que Gerardo Morales le tenía a Milagro Sala, y ese había sido el motivo fundamental para ponerla en la cárcel. Después, el propio Ernesto Sanz también lo confesó, que si, según la óptica de ellos, si Gerardo Morales no la ponía en la cárcel, no iba a poder gobernar Jujuy porque tenía enfrente a una adversaria muy fuerte. Pero ese fue el laboratorio para inocular el odio en la política argentina. Después, Macri lo expandió con los voceros del odio que tuvo en su gobierno a nivel nacional, y no solamente en la persecución a figuras políticas y al peronismo y al kirchnerismo, sino también en las descalificaciones permanentes que hicieron desde el gobierno de Macri hacia los más pobres de esta Argentina. No hay que olvidarse el grado de estigmatización y desprecio por las clases populares que la derecha ha tenido y tiene en la Argentina, que el gobierno de Macri tuvo y sus voceros siguen teniendo al día de hoy. No hay que olvidarse nunca, no solamente por los créditos ilegales que le otorgó como presidente del Banco Nación a Vicentín, 900 millones de pesos o de dólares, no me acuerdo. No, de pesos, de 900 millones de pesos que les dieron Javier González Fraga desde el Banco Nación, sino ese Javier González Fraga que muy suelto de cuerpo decía hacia los sectores más pobres: ¿te creíste que podías ascender en la escala social con el kirchnerismo en el poder? No, ahora tenés que volver a ser pobre porque vos no tenés, ese es tu lugar en el mundo. Y gobernaron así, y lo decían muy suelto de cuerpo. Y hoy vuelven cada vez más sesgados, cada vez más discriminatorios, cada vez hablándole más a su público y a la élite que los acompaña y que los quiere ver en el poder. Vuelven con esto que ahora plantean voceros del grupo Clarín, peligrosamente para la vida institucional de la Argentina, y que el sistema político no puede callar, que el sistema político no puede hacerse el distraído y acompañar. Esto que han planteado los voceros del grupo Clarín, diciendo, muy sueltos de cuerpo, que va a haber que formatear la Argentina en un modo más autoritario, porque hay demasiados pobres en la Argentina. Y claro, como a ellos les asusta que esos pobres voten peronismo, porque siempre el peronismo los ha sacado de esa pobreza y les ha permitido tener una vida digna, para que después vengan los golpes militares a los que saludan estos sectores del neoliberalismo y de la derecha en la Argentina y recuerdan con nostalgia, o el neoliberalismo que los vuelve a hundir, que los vuelve a condenar a la pobreza.
Y ahora muy sueltos de cuerpo te dicen, ¿por qué será? ¿Porque tienen miedo de perder las próximas elecciones? ¿Porque el enchastre que están haciendo desde la oposición es tan evidente que a ellos les da vergüenza y no lo pueden decir? ¿Y tienen miedo de no tener figuras representativas en esta dura interna que tienen, donde se están matando entre ellos sectores de lo que queda del radicalismo, con los del PRO, con Patricia Bullrich, con los irracionales que arrasan con todo? ¿Temen perder las elecciones y ahora piden voto calificado? O lo peor, un gobierno estilo Bolsonaro en la Argentina. O directamente tal vez piensan en una dictadura nuevamente. ¿Qué es esto de formatear la Argentina de un modo más autoritario que los voceros del Grupo Clarín y de la derecha en los medios salen a pedir muy sueltos de cuerpo? Y que reitero, me da vergüenza ajena que no condenen los dirigentes políticos de la Argentina, figuras del propio Frente de Todos, que le tendrán miedo a enfrentarse y no dicen nada y callan vergonzosamente. Es grave que estas cuestiones se comiencen a instalar en la Argentina. Es grave que desde un medio de comunicación, que no nos debería sorprender, porque desde el momento en que dicen mentiras, fake news, se ríen del coronavirus, apoyan las desobediencias civiles que toman sus defendidos y sus dirigentes en la función pública, llegan ahora a este extremo de pedir formatear la Argentina de un modo más autoritario. Provocan permanentemente, y no es una ingenuidad, no son ingenuos, saben muy bien lo que dicen y hacia dónde van dirigidos. Por eso yo siempre digo, la derecha en la Argentina o en el mundo no juega, mata, mientras ingenuamente otros callan o no dicen nada, no vaya a ser cosa que se pongan al Grupo Clarín enfrente, en contra, avanzan. No les importa nada lo que dice, con mentiras, con fake news, con relatos fantasiosos, riéndose del coronavirus, negando el peor momento de la pandemia, negando medidas sanitarias para salvar vidas. Confunden todo. Te dicen las escuelas cerradas cuando las escuelas nunca están cerradas. Y no hay que dejarse ganar nuevamente en la batalla cultural. La verdad que se detienen a discutir cuestiones menores en el propio Frente de Todos. Se ponen a discutir cuestiones menores que no tienen implicancias, mientras los elefantes les pasan por el costado. Otra que se hace la ingenua. Fíjate vos, en el mismo día, porque nada lo hacen al pasar. Todo bien organizadito lo tienen. El mismo día, Susana Jiménez, desde sus mansiones en el Uruguay, donde está cómodamente instalada. No quiero volver a Argenzuela. Te quedaste en el 45, Susana. Terminemos con esto de Argenzuela. ¿Dónde ves Argenzuela? Decí que te molestan los pobres, te molesta un gobierno que piensa en la inclusión social. Y después, seguramente, cuando quieras retomar a la televisión, les vas a pedir a ellos que te miren y que te den rating. ¿Por qué no te quedas a trabajar en la República Oriental del Uruguay, ya que estás tan cómoda? ¿Será porque no tienen trabajo o porque no te ofrecen en los canales de televisión de la República del Uruguay trabajo?
No te olvides que esta Argentina es la que te ha dado todo lo que tenés. No te olvides que esta es la Argentina que te ha dado todo. Y te reís del país. Te reís del país desde la otra orilla. O hablas despectivamente, como si vivís en un paraíso, claro, entre cuatro paredes, porque si salís a la calle vas a ver que tienen coronavirus, que también tienen inseguridad, como hay acá. Pero claro, pero no es ingenuo esto, no nos equivoquemos. Salen a atacar en forma, porque son todos, Susana Jiménez, el Grupo Clarín, todos voceros de la misma derecha, porque han servido también a sus intereses. Entonces, la verdad, no es tiempo para detenerse en pequeñeces, como muchas veces y lamentablemente veo que se ponen a discutir dentro del Frente de Todos, haciéndole el caldo gordo a esta derecha que no tiene ningún tipo de prejuicios ni de límites en el accionar. Ningún tipo. Y muchas veces confunden y confunden también a algunos de los integrantes del Frente de Todos.